juguem sempre a lo mateix, mos agrada lo mateix. Som iguals però a la mateixa vegada som diferents. Perquè uns són rúbies, uns castanys, altres tenen els ulls de color diferents, altres són més prims i uns altres son más altos, baixos. Pues uno masculino y otro femenino. Por ejemplo, el joven no puede tener hijos. Uns produeixen espermatozoides i els altres produeixen òvuls. Jo crec que són iguals perquè els dos som seres vius i els dos tenim el mateix. I alguns sí que a vegades perquè vol ser una xica, que també pot. Les xiques i els xics se pareixen molt perquè poden fer les mateixes coses. Que són tots iguals perquè sols diferencien per una cosa. Pero en el fondo somos iguales y se nos tienen que tratar como igual. Pues yo pensé que son iguals perquè no poden dir el que tenen que fer uns i altres. Iguals, a veure, en gènere no, però a mi em pareix que són igual perquè seria una injustícia que un xic pues, no poguera fer coses de xica quan ja ell mateix pot fer-les. A pesar de que som diferents, tenim que tratar-nos igual, siguem xica que xic, perquè després són persones que som iguals. Tots tinguem els mateixos drets diferentes, que los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva. Diferentes y también un poquito también iguales. Son personas. Algunos tienen gafas, algunos no. Andrea, al escondite. Y nos gusta jugar con nuestros amigos. Yo juego a veces con niños o con niñas. Pues a mí me encanta jugar con Nerea. A mí me gusta jugar con Dando y Lian. Y con Playa también. Jugamos juntos. En el motos. Y en las caletitas y en el bici. Jo, per exemple, me passo millor mentre juguem tota la classe. Pues a mi m'agrada jugar en Celia, o sea, las chicas y los chicos. A mí me gusta jugar con las chicas y darle la pelota a los chicos. Estem mesclats perquè al final juguem tots junts i hi ha xics en el grup i xiques en el grup i el mateix en l'altre. Pues juguem tots junts perquè s'ho passen superbé. Amb tots, amb l'elifertat, a futbol sense pilota, etc. Nos posem d'acord i juguem a una cosa que a tots ens agrada i juguem tots junts. En amiguets. Las chicas y las chicas. Jugamos a cosas que nos inventamos. Yo juego con los chicos y las chicas. Yo también, porque todos somos amigos. Yo me encanta jugar con amigos y con niñas, porque son mis mejores amigos. A los motos, a la moto y a patinetes. Sí, a correr. Y está Paula, Sofía, Rafael y Sonia. Pues yo jugué a vegades con Diego al Pilapilla y yo juego con Julia al Pilapilla. Pues todos juntos. Algunas veces hay un grupo de chicos y un grupo de chicas, pero algunas veces hay un grupo de chicas con un chico y a veces un grupo de chicos con una chica. La verdad es que el año pasado las chicas iban por un lado y los chicos iban por otro, pero este año como somos tan pocos jugamos más juntos porque si no el juego es bastante aburrido, porque somos 8 chicos y 8 chicas en nuestra clase. Nosotros jugamos casi siempre juntos, pero hay juegos que hacemos chicos contra chicas y a veces como que nos juntamos. Juegan
Juguen a vegades, juguen els xics i les xiques per una altra part, però juguen junts també. Tots junts, i llavors són xiques soles. Jo a vegades jugué amb xics o amb xiques. Juntos y otras veces separados. Jugan tots en tots, sí. A veces chicos y chicas. No. Pues antes sí y ahora no. Ahora ya hay tanto, pero antes las chicas eran cuidadoras de casa y no podían hacer casi nada y los chicos eran los que trabajaban. Sí tenían, però, o sea, jo això no me pareix bé perquè jo veig que som iguals. En les èpoques de nostres llavis que eren fa molt de temps, crec que sols treballaven els fills i les dones se quedaven en casa, crec. Pero tú sabes por qué se quedaban en casa, porque si tenían chiquets, tenían que cuidar a las chiquets, no podían estar solos. Muchas veces no quieren dejar. Jugar al fútbol cuando el fútbol es de todo. No, hi ha països que no, perquè no està tan evolucionat. Yo creo que no y es como que está a favor de los hombres porque los trabajos pagan más a los hombres que a las mujeres. Las chicas antes solo podían fregar, hacer la comida, limpiar, cuidar de los hijos, mientras los chicos se quedaban o viendo la tele, o pescando, o paseando, o quedando. Abans els xics deien que les xiques no podien anar a les... Sí, i sempre les xiques tenien que anar a fer la compra i els xics tenien que estar tot el dia treballant. Yo creo que ahora trabajan los chicos y las chicas, las dos. Abans les dones en altres èpoques no podien, per exemple, no podien anar a passear o sacar-se del carnet. Tenien que llevar, fregar, llevar la ropa, no podien fer, però des d'un dia van decidir que les dones també podien fer perquè en algunes coses eren iguals i les dones també tenen oportunitats per a fer coses. Per exemple, a la meva iaia li ficaven les xiques a una banda i els xics a una altra banda, no es podien juntar. Abans le feien més cas als xics que a les xiques. Porque hay algunos países donde aún sigue siendo la chica inferior. Cobren menos. Porque están obsesionados que el hombre es un dios. Pero no es así. Son todos iguales. Jo crec que no hi hauria d'haver discriminació. No, un poquito sí. Pues que en alguns treballs li paguen més als homes que a les dones. Jo pense que tenen les mateixes oportunitats perquè ara és més diferent que antes. Perquè tots podem fer el mateix quan ens dicen. Com que ella, pues, per exemple, vol treballar d'electricista i hi ha gent que diu que l'electricista se l'espera a home, no. L'electricista espera a la gent que vol y que vol aprender y esas cosas. Porque mi padre trabaja igual que mi madre. Yo registro de la propiedad. Yo futbolista. A mí futbolista. A mí profesora de infantil. Policía. No sé. DJ y electricista. Yo vull ser peluquera canina. Hacer fotos. Yo quiero ser policía. Yo profesora de veterinaria. Cantante. Yo youtuber. Periodista. Veterinaria y psicóloga. Diseñadora de bañadores. Futbolista. Policía local. Yo veterinaria. Yo graffiti. Y yo un policía. Yo bombero. Y yo a lo mejor veterinaria. Ser mestra. Els meus majors somnis és ser astronauta. O gelatera o
cuidadora de delfines. Yo soy policía y yo soy peluquera. ¿Y policía? Quiero conducir coche. Bombero. Médica. Bueno, veterinaria. Policía. Madre. Pastelera. Doctora de animales. Yo quiero ser médico. Animadora, futbolista o veterinaria. Maestro. Peluquera. Yo médico y youtuber. Profesora o peluquera. Yo programador o científico. Policía. Bombero y futbolista. Yo heladera y médica. Yo cantante. Bailarina. O también investigadora de cosas. Yo voy a ser princesa de chiques en la isla de juegos. Que o futbolista, que me va a ser muy difícil, pero jugar en primera división, rapero o cantante. Yo profesora o bailarina. Yo, la verdad, podría ser futbolista, actor o incluso ajedrecista. Yo superhéroe. Una superheroïna. Reunir-se tots les dones per a manifestar-se perquè no hi hagi més discriminació. Perquè tots som iguals i abans no pensàvem que érem iguals i per això se celebra el Dia de la Dona. Les dones han estat més inferioritat amb els homes i han volgut fer un dia especial per a les dones. Jo crec que es fa per un homenatge a la dona que no podia fer res. Perquè hi ha dones importants que no han sigut nomenades. Yo creo que es porque en ese día les xiques van decidir que a partir de ahí podían fer el mateix que els xics. Perquè ese dia la dona va poder començar a fer les coses que antes no se podía. Porque una mujer se quejó. Me acuerdo que era algo de alguna fábrica que trabajaban mujeres porque antes los hombres se llevaban todo el mérito y ese día se dieron cuenta de que las mujeres también hacían mucho. Porque unas chicas pidieron como más recursos, más apoyo, como que les reformaran algo. Entonces el jefe lo que hizo es cerrar la puerta con llave y quemar la fábrica para que se quemara. Que una chica es femenino y el chico es masculino. O sea, están como más en apoyo a la mujer. Que hay igualdad. Con la igualdad entre un hombre y una dona. Yo creo que es como que le fa mal a la dona. Està discriminant a la dona? Es como si fuera racista, pero un chico, una chica, otro tonto, una chica. Como que els xics traten un poc mal a les xiques. L'home le diu a la dona que té que estar tot el dia a la cuina i això no és veritat. Cuando un hombre se pone a piropear a una chica por la calle sin conocerla, mismo hacen sentir mal a las mujeres, todo ese estilo. O sigui, com que l'home es creu superior per ser un home. Sí, que tots que som iguals. I que ningú xic ni ninguna xica discrimina a la gent per el seu ofici o per com vist, com si tenen una llar, etc. Tenim que tratar-nos igual perquè som humans, en veritat som iguals. Pues que les xiques també poden anar a pescar, ser famoses, pintores i tot el que vulguin ser des de xicotetes fins majors per a complir els seus desitjos. A mi m'agradaria que tots poguérem fer el que vulguem. Que tot el món estiguera en igualtat i estiguera en els salaris iguals. Pero sí o sí, no a la violencia. Adiós.